sustentable a través de los mecanismos de financiamiento y a través de la incidencia que tienen con su poderío financiero. Y por otra parte, siguiendo mucho lo que es la agenda del financiamiento climático, sobre todo después de que el Acuerdo de París pusiera sobre la mesa la importancia de esta discusión, y entonces claramente venimos identificando en el marco de nuestro trabajo periodístico una de las grandes tendencias en el mundo de la sustentabilidad es entonces la de las finanzas sostenibles. Por ese lado es muy relevante para nosotros, y por el otro es un ciclo de webinars muy especial. Van a ser tres ediciones, y le estamos haciendo con dos organizaciones que son muy, muy importantes para nosotros en estos 18 años, tanto la ONG WWF como las Naciones Unidas digamos, en el área de lo que es PENUMA y UNEP, han sido dos fuentes periodísticas, dos digamos, entidades que hemos seguido con mucha atención y que han ayudado a construir esta agenda. Así que para nosotros es un honor estar haciendo este ciclo de webinars con estas dos organizaciones, y les vuelvo a agradecer a todos ustedes su presencia, y no quiero sacar más tiempo. Vamos a dar comienzo con este primer webinario de este ciclo abierto. Así que vamos a tener a tres expositores en esta primera parte. Van a tener entre 15 y 10 minutos cada uno para hacer su exposición, y luego al finalizar vamos a hacer un cierre de ese segmento, y luego abriremos un conversatorio también con otros dos importantes referentes de UNEP y también de la unión de la unidad de inversión responsable llamada UNPRI. Así que bueno, sin más, voy a darle la palabra a María Julia Arana. María Julia es la encargada de la oficina de comunicarse en Chile, y bueno, tiene un liderazgo muy fuerte en el tema de finanzas sostenibles, ha encarado muchas investigaciones, y ha sido parte del equipo que ha hecho la investigación sobre tendencias de sustentabilidad 2020, que ha hecho comunicarse el año pasado. Así que, María Julia, tus 10 minutos. Muchas gracias, Ale. Bien, mi presentación va a intentar ser muy sintética. El objetivo de mi presentación va a ser marcar el tono de la conversación de este webinar que iniciaremos hoy y que daremos continuación en 2 ediciones próximamente. Y la idea es también resaltar el rol que tienen y pueden tener las finanzas sostenibles en América Latina y el Caribe. Así que para arrancar quisiera mencionar la publicación que nombró Alejandro, que es una de nuestras 15 investigaciones anuales que realizamos en Comunicarse. Esta es la número 15, sobre tendencias en sustentabilidad. Ese fue el tema de esta última investigación, y básicamente lo que buscamos en este estudio es, por un lado, anticipar cuáles iban a ser los temas, las tendencias de la agenda de sustentabilidad en los próximos años. Además, identificar aquellos potenciales escenarios críticos para América Latina y el Caribe, y brindar, por supuesto, información estratégica a los líderes para la toma de decisión del día a día. Aquí podemos ver en mi presentación algunos de los capítulos de la investigación. Además, voy a pedirle a Desiree que les comparta por el chat el link a la investigación completa, donde van a poder analizar las cuestiones más metodológicas y profundizar en estos otros capítulos, pero yo me voy a dedicar a lo que es el tema de finanzas sostenibles, una de las 10 tendencias que detectamos en esta investigación. Bien, en temas de finanzas sostenibles, queremos destacar que el año pasado ha sido un año muy, muy rico en iniciativas en América Latina y el Caribe. Por un lado, tenemos un contexto que nos marca la agenda, un contexto sobre todo de crisis climática y de una transición a una economía baja en emisiones de carbono, que viene a poner presión sobre todo al sector financiero, y que el año pasado tuvimos evidencia de sus respuestas más claras. También el tema de las crisis sociales en nuestra región fueron marcando una presión para responder sobre cuáles son los impactos del sector financiero en estos temas de desarrollo sostenible. Y finalmente podemos llegar hasta hoy con este contexto
de crisis sanitaria en el que estamos inmersos todos, donde se ponen en escena nuevos desafíos a las finanzas sostenibles, sobre todo en las cuestiones de cómo haremos una recuperación de esta crisis con un foco en desarrollo sostenible, no en la economía tradicional. En este nuevo contexto tenemos algunas iniciativas, sobre todo de Naciones Unidas. Por ejemplo, PNUD publica en el año pasado un informe que rastrea el impacto de las finanzas sostenibles en materia de legislación, es decir, las normas, leyes que se han multiplicado en América Latina. Ahí vemos un crecimiento del 106% entre 2015 y 2019, algo muy notorio para destacar, y además un crecimiento del financiamiento climático, según datos de la OCDE, en los últimos 2 años de un 21% en la región de América Latina también. En este contexto, algunos de los hitos que queremos mencionar sin abordar en profundidad, ustedes los van a poder ver en la investigación, pero básicamente arrancar con el lanzamiento de los principios para la banca responsable, que se lanzó el año pasado por UNEP-FI, y que hoy alcanza 1/3 de la banca global. Esto es una iniciativa global. Lo mismo la iniciativa de la Alianza de Propietarios de Activos, la UN Net Zero Asset Owner Alliance, también impulsada por UNEP-FI, WWF y otras organizaciones, y acá no solamente incluyendo temas de banca, sino también seguros y fondos de pensiones. Finalmente, BID, con su índice de sustentabilidad para las Américas, el primer índice de su tipo que lanza el BID, el Index Américas. Y como ustedes pueden ver en ese mapa, algunas de las iniciativas más particulares en cada país, desde la multiplicación de bonos verdes, bonos sociales, por ejemplo los bonos soberanos de Chile, que fueron los primeros en su tipo emitidos por un gobierno y con buena capitalización. También otras iniciativas como los bonos con perfil de género en Panamá, impulsados por el BID y Bancolombia. Otras iniciativas como el Banco de Desarrollo del Perú y su bono verde. También Colombia tiene mucho, desde hace muchos años, avance en este tema, como por ejemplo su protocolo de finanzas sostenibles. Y por supuesto no podemos obviar a Brasil, que es el líder indiscutible en estas iniciativas, y que como última mención del año pasado fue el lanzamiento de un instrumento financiero para financiar bonos verdes para la producción de soja y maíz. Estas son algunas de las iniciativas que nosotros fuimos rastreando desde nuestro trabajo periodístico y que dejamos en esta última investigación. Finalmente, para mencionar, disculpen la ambulancia, para mencionar el tema de la investigación que hicimos con el apoyo del PRI, de los principios de inversión responsable, que hoy va a estar su representante Eduardo hablando en el conversatorio final de este webinar. Esto se trató de una publicación cuyo espíritu era hacer un relevamiento de las iniciativas que ha tenido Chile en estos últimos años, principalmente desde 2013, cuando el PRI desembarcó en Chile, para ver cómo han sido el avance y cuáles han sido los desafíos en esta materia muy particular en el universo de las finanzas sostenibles, pero que también invito a leer. También les pediría ahí a Desiree que comparta el link para no tener que sacarle más tiempo a los otros panelistas. Pero para describirles un poco los contenidos, nosotros acá hemos realizado no solamente el relevamiento, sino también un ejercicio de proyección sobre las tendencias que se vienen a nivel global y que pueden influir en lo que es el trabajo en inversión responsable en Chile. En este trabajo tuvimos el apoyo de Research Partners de UNEP-FI y de las organizaciones BioEris y Governat, con quien también pudimos hacer un recorrido de cómo han avanzado los inversores en Chile en materia de sustentabilidad, en inversión responsable. Bien, para finalizar quisiera destacar que este informe profundiza en algunos desafíos que los entrevistados que son los firmantes del PRI, que son estos 6
estos 6 organismos, estas 6 empresas que ven acá, han podido responder una entrevista sobre cuáles son los desafíos que se vienen para los próximos años, y ellos destacaban principalmente el tema de la transparencia, las mayores exigencias en materia de transparencia, la necesidad de generar una convergencia en la información, en información de calidad principalmente, y también promover un marco regulatorio que nos pueda generar un estándar sobre cómo llevar adelante la inversión responsable y las finanzas sostenibles en general. Finalmente, también se afirmó de que había una necesidad de alinear, de generar definiciones consensuadas dentro del ecosistema de las finanzas sostenibles y también del sector financiero en general, para poder alinear cuáles son las buenas estrategias a la hora de llevar adelante una inversión responsable y en general unas finanzas sostenibles. El espíritu de este ciclo de webinars que llevamos adelante con WWF y con UNEP-FI es colaborar en esta discusión entre pares, en esta discusión entre organizaciones promotoras de estos temas, y por eso, sin más, quisiera cerrar mi presentación también diciendo que es nuestro objetivo estratégico de este año llevar adelante mayores contenidos y mejores en calidad en temas de finanzas sostenibles a través de nuestro portal Comunicarse Web, y los invitamos a ponerse en contacto también con nosotros, ahí están nuestros contactos, para poder llevar adelante contenidos de calidad en la región. Estamos buscando también profundizar estos contenidos, sobre todo dándole un perfil latinoamericano. Así que sin más, Alejandro, los dejo al resto de panelistas para arrancar este webinar. Bueno, tiempo perfecto, María Julia, muchísimas gracias. Vamos a dar paso entonces ahora a la participación de Elizabeth Aceituno. Ella es práctica global de finanzas de WWF, y nos va a hablar de las estrategias de finanzas sostenibles para América Latina. Te dejo la palabra, Elizabeth, todo tuyo. Gracias, Alejandro. Y en realidad voy a hablar más de temas globales. Espero que de lo que hace WWF, temas de finanzas sustentables en el mundo. Trataré de aterrizar un poco en Latinoamérica, pero mil disculpas por eso. Trato de compartir mi pantalla. Ay. ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, se puede ver perfecto. Ok, bueno, lo que les quería contar era un poco cómo WWF, el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza, por qué estamos interesados en este tema de finanzas sustentables, y contarle un poco lo que estamos haciendo. Yo soy parte de la práctica global de finanzas en una organización de aproximadamente 6,000 personas. Tenemos unas 80 personas en el mundo que trabajan en temas de finanzas sustentables. Entonces es algo claramente importante para nosotros. Empezaría por el tema del clima, ¿no? Como lo mencionamos, el Acuerdo de París llama a sus signatarios a tomar acciones para limitar el calentamiento o el aumento de la temperatura media de 1.5 grados Celsius. Y eso puede parecer poco, pero en esta lámina vemos cómo la diferencia incluso entre 1.5 y 2 grados tiene impactos considerables. Y para dar un par de ejemplos, es la diferencia entre 70% de los arrecifes de corales blanqueados en 2100 y todos los arrecifes de corales. Es la diferencia entre 350 millones de personas que están expuestos a sequías en áreas urbanas y 410 millones de personas. Entonces, claramente, incluso medio grado es importante y en varios aspectos.
Y para la gente que sigue el tema de finanzas sustentables, evidentemente no es necesario presentar a Mark Carney, el ex gobernador del Banco de Inglaterra y ahora enviado especial de las Naciones Unidas para la Acción Climática, que ha dicho, que ha sido uno de los campeones de este tema y que ha dicho muy claramente que las empresas que no tomen en serio estos riesgos probablemente van a desaparecer. Y el riesgo climático es un riesgo financiero. Los reguladores están al tanto, tal vez conocen este grupo de 65 ahora bancos centrales y supervisores financieros llamado el NGFS, que empezaron siendo 8 y ahora son 65, representan 2/3 de los bancos importantes del mundo, no, perdón, 3/4 de los bancos y 2/3 de los aseguradores cubren casi el 60% del PIB. Entonces, este es un grupo que ha dicho públicamente que los riesgos climáticos son riesgos financieros y por lo tanto están en su mandato. Han hecho un trabajo excelente. Este es solo un ejemplo de los reportes que ya están publicando. Este se publicó en enero de este año, antes de todo lo del COVID, etcétera, y hablaban de este Green Swan, con referencia obviamente al Black Swan de Nicolás Taleb, como un riesgo que no se sabe cuándo, no se sabe cómo, pero sí se sabe que va a tener un impacto grande y que va a pasar, y obviamente estaban hablando del cambio climático. El sector privado y el sector público también ya están actuando. Como mencionó Julia, está esta alianza de inversionistas, el Net Zero Asset Owner Alliance, en donde ahora son 23 inversionistas, aseguradores, fondos de pensiones que se han comprometido que para el 2050 sus portafolios sean neutros en carbono. Sus activos representan más de 4 trillones de dólares. También hay más de 1000 empresas que están apoyando las recomendaciones de la TCFD, la Task Force for Climate Related Financial Disclosures. Aún falta que sigan las recomendaciones y falta mucho más divulgación y manejo de esos riesgos, pero es el hecho que tantas empresas que al menos en febrero representaban un volumen de 12 trillones de dólares de capitalización bursátil, habla por sí mismo. Y también en el sector público estamos viendo interés. Hay Chile justamente colidera con Finlandia la coalición de ministros de finanzas por la acción climática, y tienen principios interesantes. Uno de ellos es, por ejemplo, incorporar temas climáticos en políticas públicas, en políticas fiscales. Falta un poco de acción, pero estamos viendo mucho interés. Y, por ejemplo, en la COP, que iba a ser en Santiago y fue en Madrid el año pasado, mi país, México, el ministro de Hacienda estaba ahí y el ministro del Medio Ambiente no estaba. Es anecdótico, pero habla de qué importante es este tema para el sector financiero. Y más allá del clima, también les quería hablar de otros temas ambientales, otros riesgos ambientales que obviamente son muy importantes para WWF. Desde hace muchos años publicamos cada 2 años un reporte que se llama el informe Planeta Vivo, donde evaluamos cómo está la biodiversidad. Y bueno, esta gráfica habla por sí misma, no va bien tanto en tema terrestre como acuático. Si nos vamos a especies en particular, en promedio, las especies vertebradas en la Tierra desde que empezamos este reporte han caído en un 58% en promedio. Y si lo vemos en otro tipo de especies acuáticas, es aún peor. Entonces es un gran problema que tal vez no vemos directamente, sobre todo si vivimos en ciudades, pero es algo que está pasando. Y la naturaleza, en realidad, aunque no la veamos, es valiosa para diferentes sectores. Evidentemente, la agricultura, eso es obvio, pero también la industria farmacéutica o la industria forestal. No sé si sabían que en ese sector se generan 13 millones de empleos, es enorme. Además de que los bosques también proveen otros servicios ecosistémicos como regulación de incendios, de ciclos hídricos, etc. Entonces,
lo que nos da la naturaleza tiene un valor para nuestras actividades económicas. Y a principios de este año también publicamos otro reporte que se llama Global Futures, que trata de mostrar que no conservar el medio ambiente o degradarlo tiene costos importantes que se traducen en montos gigantescos. Básicamente este reporte lo que hacía era mirar qué pasaría de aquí al 2050 si seguimos en la trayectoria que estamos, en comparación con invertir en conservar ecosistemas claves, lugares, especies, etcétera, que proveen simplemente 6 servicios ecosistémicos, como puede ser la polinización. Y la verdad que los resultados de este estudio son bastante impresionantes. Me quedaría, y el reporte analiza esto en varios países, va mucho más en el detalle, pero a nivel global, cuando vemos que el PIB mundial se caería en este periodo de casi $500 billion si no hacemos nada, y mejoraría de 11 billones de dólares si invertimos simplemente en conservar lo que ya tenemos, nada más, que no representaría una inversión tan gigantesca. Entonces, esas son las cosas que tratamos de hacer en organizaciones, demostrar el valor de la naturaleza. Y esto, pues, también más allá de reportes o de trabajo en temas económicos, también en temas de sistemas, como hicimos este otro reporte que se llama The Nature of Risk, que es tratar de entender los diferentes riesgos e interacciones que hay entre la naturaleza, la economía, porque obviamente hay un tema de dependencia, por lo que mencionaba antes, dependemos de los servicios ecosistémicos y de la naturaleza para varios sectores, pero también del impacto que la economía puede tener en la naturaleza, y puede ser un círculo vicioso o un círculo virtuoso dependiendo cómo lo tratamos, y eso es lo que trata de analizar este reporte. Otro reporte que hicimos que se llama Nature is Too Big to Fail, en colaboración con PwC, mostró cómo la degradación ambiental se refleja en riesgos financieros muy concretos, tomando ejemplos y entre los efectos que encontró, podemos decir costos de capital más elevados, pérdidas financieras, siniestros de seguros más costosos que conllevan un aumento de los precios de las primas de seguros, riesgos de incumplimiento en términos de deudas, por ejemplo, obviamente el caso muy sonado de Vale en Brasil, cuando tuvieron ese terrible derrame y que básicamente llevó a que la deuda de Vale tuviera que ser reestructurada. Evidentemente pérdida de valor de los precios de las acciones por riesgos reputacionales. Entonces estos son costos muy concretos para las empresas, y la degradación ambiental tiene estos efectos. Afortunadamente vemos que el sector privado está poniéndose al día, y claro que estamos trabajando con ellos en estos 2 reportes que mencioné y otro más con la aseguradora AXA, donde en ese reporte se trató más de traducir riesgos de biodiversidad, de pérdida de biodiversidad, de una manera que pudiera ser útil para inversionistas, que obviamente es muy difícil, es algo muy complejo y seguimos trabajando en ello, pero tenemos la suerte de tener socios que se interesan en esto y que estamos trabajando de la mano para hacer esto un poco más tangible. También trabajamos en enseñar cómo podemos valorar el capital natural, capitalizando conservación, hablando de agua, publicamos opiniones, por ejemplo, cuando fue el G20 el año pasado, hablando de por qué los líderes económicos deben invertir en la naturaleza
mitigar riesgos climáticos y económicos. También tenemos, bueno, más allá de este reporte de Global Futures del que ya hablé, tenemos otro muy interesante que se llama Value at Risk in the Blue Economy, que geográficamente es muy acotado al mar Báltico, pero básicamente lo que tratamos de hacer fue analizar para empresas que dependen del entorno marino, como pueden ser pesquerías, transporte, puertos, etcétera, ¿cómo sería impactado el valor de estas empresas con riesgos climáticos, con escenarios de estrés climáticos y otro tipo de riesgos ambientales? ¿Qué pasaría con el valor de esas empresas? Y vemos que obviamente cae. Bueno, no obviamente, pero sería significativo. Y aunque este reporte es en una geografía muy particular, lo que nos interesa es poder encontrar interés en estas metodologías y replicarlas en otros lugares. Otras cosas que estamos haciendo es trabajar en invertir en proyectos, en paisajes, ecosistemas importantes y encontrar proyectos que nosotros llamamos bankable, que al mismo tiempo generen un retorno financiero, pero que también tengan una contribución positiva al medio ambiente. Y en esto, por ejemplo, estamos trabajando con la cooperación holandesa y con otros socios para llevar esta inversión, este dinero a intentar buscar esos proyectos. La última lámina, porque creo que ya solamente quiero dejarles con la idea de que clima y naturaleza no son cosas diferentes. Riesgos climáticos y otros riesgos ambientales están súper ligados, súper interconectados y súper interconectados con nosotros. Entonces, al atender riesgos climáticos o al atender riesgos de otros riesgos ambientales, estamos trabajando hacia lo mismo. Sí, es todo. Muchas gracias. Elizabeth, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a dar paso al siguiente panelista, que ahora sí va a ser una mirada más focalizada en América Latina. Bueno, Ricardo Bossart es director de WWF en Chile, y le damos la palabra entonces. Adelante, Ricardo, tus 10 minutos. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con usted acá. En la pantalla está ahí. Y efectivamente mi trabajo es, y habíamos hablado con Elizabeth, ¿no es cierto?, es tratar de aterrizar esto a Latinoamérica y sobre todo a los territorios. Porque básicamente, y esta es mi primera slide, ¿por qué para una oficina puede ser en Chile, Paraguay, Argentina, Bolivia, tenemos oficinas en casi todos los países de Latinoamérica, ¿por qué nos interesan las finanzas sustentables? Y este gráfico es muy interesante. Y si bien el cursor, ¿no es cierto?, los fondos de las fundaciones, ¿no es cierto?, que operan como nosotros, es muy menor en la escala mundial, ¿no? Básicamente, incluso cuando uno lo ve así, todo lo que son fondos de gobiernos o semigobiernos, ¿no es cierto?, municipalidades, no son de la escala, ¿no es cierto?, de la deuda corporativa, de las pensiones y del equity. Acá están donde, le guste o no le guste, o uno discuta del modelo en el que tenemos, esto es lo que hay en el mundo. Y esto, y también yo los invito a mirarlo cuando hablemos de la reconstrucción, ¿no es cierto? ¿De dónde van a salir los fondos para reconstruir? De la filantropía muy poco. De los gobiernos pueden hacer un esfuerzo, imagínense aumentar estas pelotas un 10%, lo que se está hablando, aumentar la deuda, pero básicamente el gran financiamiento va a venir de este sector. Y este sector efectivamente entonces tiene que hacerlo bien. Y eso es el riesgo y a su vez la oportunidad que vemos, ¿ya? Y nosotros ya habíamos visto, Elisa presentó hartas presentaciones, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se aterriza esto? Y esto es muy reciente, ¿no es cierto? Los fondos de pensión de Noruega que han venido liderando, ¿no es cierto?, dónde invierte sus fondos, ya sacar unos criterios súper claros, qué entra y qué no entra, e incluso, ¿no es cierto?, en qué territorios no se puede invertir. Por lo tanto, los fondos o los instrumentos financieros cada vez están siendo mucho más precisos y deben de serlo así, para que efectivamente generen un cambio, ¿ya? En que sus inversiones, ¿no es cierto?,
no genere el impacto o genere impacto positivo. Lo que nosotros como organización WF entramos para redirigir los fondos financieros, es decir, poder tomar y que esos fondos no, por ejemplo, construyan una central de carbón, sino que ese mismo billón de dólares construya paneles solares. Producirán los mismos 100 megas, ese billón de dólares, pero uno generando gas de efecto invernadero y el otro no. Y esa es un poco la diferencia de lo que estamos buscando. Ya hemos tenido, se habló, ¿no es cierto?, el bono soberano verde de Chile, ¿no es cierto? Y la idea es salir un poco del marco, sino estamos hablando, ¿no es cierto?, de transporte ligero, por ejemplo, y con un indicador, ¿no es cierto?, y con KPI. Tienen que ser así de concretos, tenemos que ir a lo concreto. Yo creo que todos hemos aprendido un montón de cosas durante la crisis social y hemos aprendido de la final mile o esa última milla, ¿no es cierto?, que lleguen los productos a nuestra casa. En el caso de las finanzas sustentables y donde a WF en los territorios le interesa más, es esa última milla de todos estos estudios, estas declaraciones, estos acuerdos mundiales y globales que son tan importantes, verdaderamente lleguen para el beneficio de la naturaleza y de las personas en los territorios. En Chile, ¿no es cierto?, también tenemos la Bolsa de Comercio, la Bolsa, el Stock Exchange, ¿no es cierto?, que tiene un acuerdo. También nos interesa porque estos bonos también generan un cambio en los territorios en la práctica. Por ejemplo, está el bono, el último de CMPC, y por eso nosotros somos parte de la iniciativa. Creemos, ¿no es cierto?, que con estas alianzas que quizás hace 10 años eran una locura para organizaciones como la nuestra, hoy día son muy importantes, pensando nosotros en la primera slide que les mostré. Y otro ejemplo muy concreto también en Chile, hubo un primer crédito verde que no se escuchó mucho, pero básicamente cuando los Fiordos o AgroSuper se compró Aquachile, ¿no es cierto?, pidió un crédito y este se transformó en verde. A nosotros, porque teníamos una partnership con Rabobank y teníamos un trabajo con Aquachile, nos preguntaron qué significaría verde, le dimos algunos criterios, obviamente la certificación, pero sobre todo una lucha que veníamos dando hace 15 años, que era que la salmonicultura salga de los lagos. Por este crédito verde, Aquachile invirtió 25 millones de dólares para salir de los lagos. Y es un ejemplo concreto donde las finanzas verdes efectivamente cambian las cosas en los territorios. Eso significó un montón de carga biológica que hoy día ya no se descargan en los territorios, en los lagos, ¿no es cierto? Son unos sistemas lacustres muy sensibles, sino que se producen en plantas de recirculación. Tuvo un costo, pero tuvo un beneficio ambiental significativo. ¿Ya? ¿Y por qué entonces WF es una organización que se preocupa y tiene experiencia de esta última milla o el link con el territorio? WF ha venido trabajando certificaciones de buenas prácticas a nivel mundial. Nosotros apoyamos FSC, apoyamos ACC, apoyamos MSC, todo lo que es el algodón, el trabajo con aceite de palma. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, es un ejemplo de la certificación FSC cuando ocurrió en Chile. Todo lo café claro es las plantaciones certificadas hoy en día en Chile, y lo oscuro lo que no es, y básicamente tenemos como el 75% de todas las plantaciones de pulpa de papel certificadas. Nosotros fuimos parte de este proceso para que se haga bien, para que no se queden las declaraciones de buena intención en las certificaciones, ¿no es cierto? Muchas veces dicen, tienes que tener buenas relaciones con las comunidades, y nosotros obligamos y llevamos a que esa frase, ¿no es cierto?, tenga significado y efectivamente cambia las prácticas. Entonces, el mensaje es, para las inversiones verdes es, está muy bien hacer declaraciones, ¿no es cierto?, de alto nivel, pero hay que llevarla a una escala nacional, ¿no es cierto?, cuando, por ejemplo, alineado con el NC, pero a la larga tenemos que hablar de territorios y de tantas plantaciones y dónde, con qué especies, y eso con acuerdos, y con quiénes, y sobre todo con qué herramientas financieras voy a llegar a esa última milla. Para graficarlo de otra forma, ¿no es cierto?, nos basta con decir que en Chile voy a tener las mejores prácticas, sino que voy a hacerlas en la región, en un territorio, y al final voy a llegar a el campo X, ¿no es cierto?, con esta hectárea. Muchas veces esta información no está disponible, y eso lo reconocemos, y por eso como WF hemos trabajado para llevar esa información, para ayudar a las instituciones financieras. Hemos trabajado con Rabobank, y en los colegas de otras oficinas han trabajado ampliamente con instituciones financieras locales, para esa última mira, para poner el contenido, ¿no es cierto? Porque es fácil decir que yo no quiero afectar, pero a veces es muy difícil evaluar si un proyecto afecta o no. Y esa última milla, que es bastante cara en el sentido de que
necesitan muchos recursos porque hay que ir a terreno, hay que conocer, hay que generar estos datos, es sumamente necesario. No me quiero ir sin aprovechar de dar un mensaje de reconstrucción verde y el mundo post-COVID, porque estamos en eso, en el set de seminarios tenemos una sesión para hablar en detalle, pero es muy relevante, y básicamente puse en Google mundo post-COVID y aparecieron 66 millones de resultados, y puse reconstrucción verde, 1,5 millones. Todo el mundo está hablando de esto, pero quería un poco ponerle un contenido, qué significa, y lo traigo en este seminario porque va muy asociado a las finanzas verdes también. WF viene trabajando hace mucho tiempo, hace más de 15 años en reconstrucción, porque la experiencia era que cada vez que había un aluvión, cada vez que había un terremoto, nosotros perdíamos todo el trabajo de años. Entonces se generó un toolkit con la Cruz Roja, ¿no es cierto?, para ayudar en la reconstrucción. Y llevamos toda esta experiencia, o sea, muchos años de experiencia en Chile, no somos ajenos a los terremotos, pero en Haití, en Guatemala, en Ecuador, Colombia, WF participó siempre en la reconstrucción. Y se aprendieron varias cosas muy interesantes que nosotros, por ejemplo, después del terremoto del 2010. Y este es mi slide final y con eso los dejo. Pero ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Y esto va muy asociado a las finanzas verdes, por eso cuando lo lean, piensen en las recomendaciones. Básicamente, en la mayoría de los casos, la reconstrucción produce un daño ambiental. Ese es el default. Eso es lo que vimos en terremotos, en aluviones, en incendios. Generalmente, el ímpetu por reconstruir y por la velocidad de reconstruir es tan fuerte que se toman decisiones con poca información, ¿ya? Y con muy poco tiempo. Y por eso hay que hacer un trabajo rápido, nadie dice demorarse, pero de encontrar los actores con los que uno ya tiene confianza y información disponible para poder tomar respuestas. Pero para los actores como nosotros que queremos participar en la reconstrucción, está en nosotros entregar propuestas concretas y a nivel de territorio, y ojalá linkearlo con instrumentos financieros. Y ahí es donde el trabajo conjunto que tratamos de hacer con PRI, con un EPFI, hoy día en la presente en esta reunión es tan importante porque nosotros tenemos el conocimiento de la última milla, pero no tenemos tanto el conocimiento inicial. Perdón, se me cambió la slide, vuelvo, se me adelantó. Ahí. Lo otro es que las decisiones que tomemos hoy día, dentro no quiero decir apuro, pero de la urgencia, ¿no es cierto?, nos van a amarrar por muchos años. Si se decide, ¿no es cierto?, en construir un proyecto, por ejemplo, alguien se equivoca y decide construir un proyecto carbonero, efectivamente esa producción, esas emisiones van a estar 15, 20 años, por lo tanto tenemos que pasarla bien. Y lo último entonces, que por la velocidad hay tiempo a hacer cosas, hay herramientas, design thinking, hay prototipos para hacer, ¿no es cierto?, esos resultados. Eso, y los dejo un Panda súper alineado con estos tiempos en que ya estamos todos súper conectados en Zoom todo el día. Muchas gracias. Perfecto, tiempo perfecto también. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, María Julia. Bueno, queda claro que la discusión está abierta, queda claro que tenemos todavía mucho camino por recorrer, y que cada actor que forma parte de este ecosistema de las inversiones sostenibles tiene todavía una agenda de demandas que tiene que adaptarse y ajustarse a la de los demás. Pero por un lado tenemos al núcleo del sector financiero y de inversores pidiendo convergencia informativa, marcos regulatorios comunes, alinear las conceptualizaciones sobre los conceptos de mercado, y la claridad, sí, creo, común a todos los sectores de ver finalmente y definitivamente a esto como un riesgo, ¿no? El riesgo climático, el riesgo del impacto en la naturaleza, un riesgo que está siendo medido económicamente, un riesgo que los bancos centrales empiezan a incorporar dentro de los marcos de políticas públicas y los ministerios de medio ambiente, y una agenda ambiciosa que aspira a 2050 ser neutra en sus emisiones de carbono, pero que todavía le falta mucho camino por recorrer para poder avanzar hacia eso. Pero estamos hablando de un mercado en algunos tramos de 12 trillones de capitalización. Y nos queda clarísimo, dentro del marco de la sociedad civil, la necesidad de incidir, y me quedo mucho con este último concepto de Ricardo, de incidir en el último tramo, ¿no? Es decir, que todos estos grandes acuerdos
que nos comentaba María Julia al principio, que nosotros habíamos identificado como tendencia, impacten positivamente en los territorios a través de las políticas, a través de las certificaciones de naturaleza y demás. Así que creo que ese es el escenario a grandes rasgos en el que estamos. Vamos a dar paso ya entonces al último tramo de este webinario, que tiene que ver con este conversatorio que va a coordinar María Julia, que nos va a aportar la mirada desde las instituciones promotoras. Creo que es la pata que le faltaba. El ciclo de webinarios va a tener una sesión en el futuro donde van a estar también presente el sector privado y la voz de los inversores y los financistas. Pero vamos a dar paso ahora entonces, María Julia, ya te dejo, para exponer sobre la visión de las instituciones promotoras. Gracias, Alejandro. Bien, sí, esta parte del webinar es la parte final. Vamos a hacer un conversatorio. Voy a pasar a presentar brevemente a los participantes del conversatorio, que son dos instituciones promotoras de la región. Tenemos a Carolina Yasmín López, que es representante de UNEP-FI, y a Eduardo Ateartúa, líder regional para América Latina del PRI. Están por ahí, así vamos probando nuestros micrófonos. Hola, María Julia. Ahí los veo, perfecto, súper. Bien, la idea, voy a explicar un poco la dinámica de este espacio. La idea es salir un poco de las presentaciones de PowerPoint que tuvimos hasta el momento, súper interesante, Elizabeth y Ricardo, con esta postura a nivel global y a nivel regional. Pero ahora queremos conversar con Carolina y con Eduardo. Hemos preparado algunas preguntas para iniciar la conversación, pero también invito a todos los más de 200 participantes de este webinar que nos están escuchando, que nos dejen sus preguntas en el chat. Vamos a hacer un breve espacio, esperamos contar con tiempo para contestarlas todas, pero si no vamos a hacer alguna preselección y luego el resto podrán contestar los participantes más adelante. Bien, sin más, bueno, quisiera iniciar primero con Carolina. Quisiera hacerte una pregunta para iniciar, Carolina, para poder contextualizar esta conversación. Yo quiero saber cómo evalúas tú y desde UNEP-FI la evolución que ha tenido las finanzas sostenibles, las iniciativas de finanzas sostenibles en América Latina y el Caribe, con especial foco en el tema de los bancos y de los seguros, ¿no? Desde la visión de la autorregulación o las iniciativas voluntarias y desde la regulación, cómo ha venido evolucionando y avanzando nuestra región en este sentido. Y si quieres, voy a hacer, Carolina me ha pedido que comparta una diapositiva únicamente, nos vamos a salir de protocolo, pero es solamente para disparar la charla. Esto es parte de un artículo que hemos escrito, que luego se los va a compartir decir en el chat, para que puedan profundizar en lo que va a decir Carolina. Adelante, Carolina. Muy bien, buenas tardes o noches a todos y a todas. Es un placer poder colaborar con Comunicarse y con WWF, la realización de este ciclo de webinarios sobre finanzas sostenibles en la región. Así que qué bueno que pueden ver aquí el mapa sobre el avance de las finanzas sostenibles. Y efectivamente, para responder a tu pregunta, ha habido un gran avance en el tema en los últimos años. Aquí en este mapa podemos ver en verde los países que ya tienen algún tipo de iniciativas voluntarias que nacieron en su mayoría desde el sector financiero y también regulatorias para este mismo sector en algunos países. Aquí algo interesante a remarcar es que en la región el sector financiero ha evolucionado de la gestión de los riesgos ambientales y sociales al aprovechamiento de oportunidades a través del financiamiento de productos y servicios sostenibles. Y por otra parte, ha habido una evolución desde acuerdos voluntarios hacia regulaciones. Brasil es el país pionero en finanzas sostenibles. De hecho, en el 95 creó un protocolo verde, que es un acuerdo voluntario que surgió del sector bancario junto con el sector gubernamental y que aborda tres áreas principales, que son el ARAS o SARAS, que es la identificación, evaluación y gestión de los riesgos ambientales y sociales,
Por otra parte, la ecoeficiencia corporativa dentro de la institución financiera y la financiación de los productos y servicios sostenibles. Y este protocolo verde se actualizó en 2009. A partir de ahí hubo otros muchos avances en el país, como por ejemplo que en el 2014 el Consejo Monetario Nacional emitió una regulación para los bancos en materia de análisis de riesgos ASG, que fue replicada posteriormente a los sectores de seguros e inversión. Y por otra parte, Brasil tiene un mercado de seguros muy avanzado en materia de sustentabilidad. De hecho, además, Brasil tiene el mercado de seguros más grande de América Latina y ha sido el primero en el mundo en comprometerse con la transparencia del riesgo climático en 2018. Colombia es el segundo país más avanzado en finanzas sostenibles. En el 2012 creó un protocolo verde similar al de Brasil, elaborado entre los bancos y el Ministerio de Ambiente con el impulso de UNEP-FI, y en el 2018 el protocolo se amplió más allá del sector bancario. México tiene también un protocolo de sostenibilidad desde el 2016. De hecho, también cuenta con un consejo consultivo de finanzas verdes y que forma parte de los centros financieros para la sostenibilidad. Paraguay tiene una mesa de finanzas sostenibles desde el 2012 y está conformada por los bancos que representan entre el 90 y el 95% del sistema bancario del país. Y además han trabajado la elaboración de diferentes guías de financiamiento sostenible para actividades ganadera, agrícola, agroindustrial. En el 2018 surgió una resolución para la gestión de riesgos ambientales y sociales para entidades reguladas y supervisadas de parte del Banco Central, y la Comisión Nacional de Valores va a realizar en un par de días el lanzamiento de la normativa en torno a los bonos ODS, que son los bonos verdes sociales y sostenibles. En el caso de Perú también hay un protocolo verde y hay una regulación de la parte de la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFPs, también en torno a la gestión de riesgo social y ambiental. En el caso de Chile, bueno, yo represento desde UNEP-FI a UNEP-FI aquí en Chile, y los primeros eventos de finanzas sostenibles se realizaron en el 2001. De hecho, dentro de la región, los primeros eventos que realizamos desde UNEP-FI fueron en Chile. Y fue a través de unas mesas redondas en torno a la sensibilización de finanzas sostenibles y también sobre la gestión de los riesgos ambientales y sociales. Y también en el 2017 realizamos desde UNEP-FI junto con la CAF una encuesta a los bancos sobre cómo están integrando la sustentabilidad dentro de sus operaciones, y esta encuesta la hemos hecho también en Brasil y en Ecuador, y de hecho en el 2012 se hizo una a nivel regional para los bancos y respondieron casi 100 de toda la región en cómo están teniendo en cuenta el desarrollo sostenible. El año pasado se creó una mesa público-privada de finanzas verdes que está liderada por el Ministerio de Hacienda en colaboración con UNEP-FI, el BID y la Embajada Británica, donde se lanzan diferentes productos como el Acuerdo Verde, una declaración de supervisión, hay una hoja de ruta también, y todo esto gira en torno al cambio climático y el TCFD que fue mencionado anteriormente. En Ecuador también hay un protocolo de finanzas sostenibles. El año pasado 9 bancos en bloque firmaron los principios de banca responsable de UNEP-FI. Desde el año pasado en Argentina se realizó el lanzamiento del protocolo de finanzas sostenibles liderado por WWF y junto con 18 bancos. Así que podemos ver mucho avance, y ya para finalizar en torno a iniciativas en la región, en Panamá también hay un protocolo de finanzas sostenibles y por otra parte la Superintendencia de Bancos del país incluyó el riesgo ambiental y social en la matriz de riesgos que los bancos deben de considerar en sus operaciones, esto desde el 2017. En Costa Rica también hay un protocolo verde. Desde el sector asegurador, existe una hoja de ruta nacional de seguros sostenibles que se creó en el 2018 con el apoyo de los principios de seguros sostenibles,
Y en El Salvador existen dos protocolos. Uno es de los bancos públicos y tienen como contraparte al Ministerio de Medio Ambiente, y el otro es de bancos privados junto con Avanza, que es la asociación de bancos, y con el apoyo del BID. Y luego, a nivel de iniciativas internacionales, tenemos el Sustainable Banking Network de la IFC, la red de bancos centrales y supervisores para enverdecer el sistema financiero. También la coalición de ministros de Hacienda por la acción climática que mencionó anteriormente Elizabeth, etcétera. Y todo esto va apoyando en el proceso para ir avanzando las finanzas sostenibles en la región. Perfecto, súper claro, Carolina. Entiendo, bueno, que el trabajo que hicimos de recopilación es un poco más amplio, así que ustedes lo tienen ahí en el link en el chat para poder ampliar esta información que nos dio Carolina. Pero quiero tomar a Eduardo, que nos está acá escuchando, porque Eduardo nos puede dar también una visión de cómo han avanzado estos temas, pero desde un foco principal, que son las inversiones responsables en nuestra región. Eduardo, cuéntanos desde PRI y desde el rol que cumples desde Colombia, ¿cómo has visto esta evolución y este avance de nuestra región? Muy bien, María Julia, muchas gracias y bueno, un saludo a todos. Yo veo que ya estoy un poco cerrando la sesión, así que voy a tratar de ser bastante concreto con la respuesta y quizá en otro de los futuros webinars de pronto complementar un poco más nuestra mirada en muchos de los temas que se han venido conversando muy interesantes en este webinar del día de hoy. Nosotros somos una iniciativa que agrupa hoy en día un poco más de 3.000 fondos de inversión a nivel global. Tenemos un reto grande de seguir creciendo en América Latina. Tenemos una presencia fuerte en Brasil, más o menos 60 fondos con los que trabajamos en Brasil. Muy en línea con lo que Carolina mencionaba frente al liderazgo que tiene Brasil, obviamente, en estos temas. Liderazgo que me disculparán las personas que nos escuchen de Brasil, que estén conectadas a este webinar, pero es un liderazgo que lamentablemente están perdiendo en los últimos años. Obviamente la coyuntura política no es favorable y se siente que ese liderazgo que hemos visto en Brasil tan valioso ya no es el mismo. Y bueno, es parte también del reto que tenemos. En ese sentido, nuestra labor desde PRI es poder también consolidar el rol del inversionista en otros países de América Latina. Hemos venido avanzando fuertemente en 4 países, México, Chile, Colombia y Perú, donde los mercados de capitales están más desarrollados, donde existen inversionistas institucionales más posicionados, países donde, por ejemplo, pues tenemos a los fondos de pensiones privados que, a pesar de las críticas o de los comentarios que podamos tener, pues son inversionistas institucionales muy importantes y desde PRI creemos que son actores fundamentales para avanzar en tener un sistema financiero y de inversiones muchísimo más sostenible. Y lo estamos viendo. Hoy, por ejemplo, trabajamos con 16 fondos de pensiones en América Latina, un crecimiento bastante importante, y estamos convencidos de que ese tipo de organizaciones pueden ayudar a dinamizar estos temas mucho más rápido. Así que el camino que hemos recorrido en los últimos 2 años es muy valioso. Creemos que la coyuntura que estamos viviendo debería argumentar mucho más o facilitarnos la argumentación de por qué hablar de, por ejemplo, integrar criterios de sustentabilidad en la toma de decisiones de inversión es fundamental. Hoy ya tenemos un punto importante, y es que existen señales regulatorias, por ejemplo, en México, en Chile, en Colombia, donde ya los fondos de inversión están empezando a identificar que sus reguladores esperan que al momento de tomar decisiones de inversión, estos fondos estén incorporando factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Así que yo creo que al menos en estos 4 países que les mencionaba inicialmente, México, Chile, Colombia, Perú, creemos que va a seguir dándose un avance muy rápido de la inversión responsable. Y bueno, la idea es poder acompañar estos países, más otros países con los que seguramente vamos a poder involucrarnos en los próximos años y seguir consolidando la inversión responsable en América Latina. Estoy seguro que una vez
superemos esta coyuntura de corto plazo asociada pues al COVID-19, las finanzas sustentables deberían posicionarse mucho más en la región. ¿Y tú entonces ves un impacto, una influencia de este tema de la crisis sanitaria? Se habla mucho, como mencionaba Ricardo, del tema de recuperación verde. ¿Tú observas que estás metido en el tema y recibes este tipo de información? ¿Observas que las principales entidades financieras están conversando por lo menos sobre una recuperación alineada a la sustentabilidad? Mira, aquí hay una anécdota bien interesante, y es que PRI hace 2 meses, cuando empezó toda esta coyuntura, decidió crear 2 grupos de trabajo para abordar los retos del COVID-19 y cómo el inversionista responsable debería abordar esta problemática. Y creamos un grupo de trabajo enfocado en cómo actuar frente a las necesidades que se generan en el corto plazo, y otro grupo de trabajo para pensar en la recuperación verde, en la reactivación verde, en lo que estamos hablando de construir mejor, build back better. Entonces, creamos estos grupos de trabajo y volviendo a esa reflexión que hacía de cómo ese liderazgo de Brasil en la región ahorita se pone un poco en tela de juicio. En esos grupos de trabajo tuvimos más presencia de signatarios de PRI, mexicanos, chilenos, colombianos y peruanos, que de signatarios brasileños. Entonces, pues eso también nos da una señal de la manera como el inversionista latinoamericano quiere abordar estos temas. Y definitivamente hay una gran oportunidad para entender y reflexionar que esta crisis que estamos viviendo hoy, que este Black Swan, o esta situación que muchos no veían venir, aunque algunos sí lo estaban mencionando, cómo nos vamos a preparar para una década que estamos iniciando, esta tercera década del siglo XXI, donde muchos expertos plantean que podríamos estar enfrentándonos a nuevos shocks ambientales y sociales, como muy bien lo presentaron al inicio de esta charla. Así que el inversionista, creo que observa este panorama, lo que está sucediendo, las consecuencias de este shock, y casi que no puede justificar que a futuro cualquier decisión de inversión que tome debe tener en cuenta la rentabilidad, pero también el impacto social y ambiental de su inversión. Y creo que el COVID-19 nos va a llevar a esa conclusión. Perfecto, súper claro, Eduardo. Muchas gracias por tu aporte. Voy retomando también algunas preguntas del chat y para ir cerrando con Carolina. Carolina, ¿cuál es tu opinión sobre el impulso que se ha dado? Si este impulso que se ha dado viene acompañado de sensibilización, de formación y capacitación a las altas direcciones de un sector financiero que todavía no está en el proceso de transición hacia la integración de los criterios ASG. ¿Cómo ves tú que viene avanzando estos temas o si todavía es un desafío? No se te escucha, Carolina, estás con el mute. Ya, ¿ahora me escuchan? Perfecto. Sí. Efectivamente, la formación es todavía un desafío, y no solo para América Latina y el Caribe, sino también para otras partes del mundo. Y el impulso ha venido de la mano de una mayor sensibilización y creación de capacidades. De hecho, hay muchas instituciones a nivel global que han estado apoyando en el proceso de sensibilización y creación de capacidades a través de eventos, de cursos y demás. De hecho, desde UNEP-FI soy la coordinadora a nivel global de las capacitaciones. Y hemos estado apoyando al sector financiero y también al sector gubernamental, al regulador, a los entes académicos y demás en la formación de capacidades. Y de hecho yo diría que estas actividades de capacitación han ayudado mucho a empezar un diálogo nacional con los actores relevantes para la conformación de protocolos verdes, como veíamos anteriormente, o mesas de finanzas sostenibles, como uno de los primeros pasos.
También me gustaría mencionar que desde marzo de este año tenemos el primer diplomado de finanzas sostenibles en la región, y esto lo estamos realizando con la Universidad Finisterre, y debido a la alta demanda que veíamos de parte de diferentes actores, no solo en Chile, sino también de la región. Y en general, en las encuestas que hemos realizado al sector financiero, vemos que se solicita mucho, o que una de las necesidades identificadas es la generación de capacidades, y normalmente en un porcentaje bien alto, como entre el 75 y el 100%, consideran que este es un paso muy importante. De hecho, según el estudio de finanzas verdes del G20, indicaba que hay dos obstáculos principales para avanzar en finanzas sostenibles, y uno de ellos es la capacitación, y por otra parte es la falta de data, de información. Así que efectivamente creo que la creación de capacidades ha venido impulsando las finanzas sostenibles, tiene un rol fundamental, pero todavía falta mucho por avanzar al respecto. Perfecto, súper claro, Carolina. Bueno, no me quiero extender más porque nos hemos pasado de la hora, pero está súper interesante este conversatorio. Les agradezco a Eduardo, a Carolina, Ricardo, Elizabeth. Antes de dejar a Alejandro, que va a hacer el cierre, les quiero invitar a la próxima edición. Tenemos por el momento, estos son los confirmados, va a ser un conversatorio del estilo que tuvimos con Carolina y con Eduardo, pero esta vez con actores de la escena latinoamericana que están llevando adelante esta integración de los criterios ASG. La fecha es el 3 de junio a las 16 horas, y bueno, sin más, dejo acá a Alejandro para que haga el cierre. Bueno, no, simplemente unas palabras finales, agradecer a las entidades que han participado en la organización de este webinario. Para nosotros, como les decía al principio, es muy importante trabajar en alianza con organizaciones de ese nivel con las que venimos colaborando hace tantos años. Comunicarse signatario del Pacto Global de Naciones Unidas desde 2004, seguimos periodísticamente a WF hace casi 20 años, así que tenemos una larga historia en común. Creo que la multiplicidad de temas que han surgido en el marco de este webinario hablan de que, bueno, la tendencia que veníamos identificando es cierta, es real, es concreta, y nos está desafiando, y un desafío que se profundiza a partir del escenario de la reconstrucción post-crisis del COVID-19. Así que, nada, simplemente invitarlos a seguir la conversación desde nuestro portal. Pueden visitar en comunicarseweb.com el trabajo periodístico que hacemos siguiendo la agenda del desarrollo sustentable. Se pueden suscribir en el newsletter, como pueden ver aquí, y nosotros semana a semana vamos actualizando informativamente cómo va avanzando la agenda de la sustentabilidad empresaria en América Latina. Los despido con el deseo de que el próximo encuentro sea entonces presencial en alguno de los países en el que está cada uno de ustedes mirándonos. Hemos tenido casi 300 personas que han seguido este webinar, así que es otro indicador de la importancia y del interés que hay en el tema, y los esperamos en la segunda sesión, que están todos invitados. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós.